Tenemos un tema local que preocupa en la medida que, si bien es cierto, la lucha contra la corrupción debe ser frontal, no debe tener miramientos, debe ser eh, efectiva, eficiente, con apego a ley eh, y equilibrio, respetando los principios del debido proceso, de proporcionalidad, a favor de los investigados o de los procesados. Esta no debe permitir abuso de ningún tipo. Existe un principio en el derecho que es el ne bis in idem. Nadie puede ser procesado dos veces por una misma causa o por un mismo hecho. Y lamentablemente, al parecer, esto es lo que está sucediendo con el ex funcionario de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Carlos Santa Cruz. Carlos Santa Cruz fue procesado como integrante de la presunta organización Los Limpios de la Corrupción en procesos desacumulados seguidos por el fiscal Sergio Lucio Zapata. Recibió una condena de 10 años por el delito de peculado. Esto obedece al caso de los famosos vales de los que debían de rendir cuentas, pero resulta que ahora existe una nueva acusación del mismo fiscal contra el mismo funcionario por hechos que son materia ya del primer juzgamiento, pero que se le está dando una reinterpretación como, a ver, no quiero pecar de subjetivo, pero en el afán quizá de hacerlo parecer un caso distinto. ¿Es correcto? Sí, lo que sucede es de que en el año 2018 el fiscal Zapata lleva a juicio efectivamente a Carlos Santa Cruz Alarcón, a él solo, habiendo otros imputados por ese mismo caso, que es peculado doloso por apropiación. Y se trataba de que, basado en dos carpetas de control, la carpeta de control número 087 del 2015 y la 030 del 2016, basada en estas dos carpetas de control, se estableció de que la municipalidad había otorgado vales y anticipos a distintos funcionarios, entre ellos Carlos Santa Cruz Alarcón, y se habían encontrado tres modalidades, digamos, de supuesta apropiación. Una eran vales no rendidos, vales de anticipos no rendidos, o sea, se giraron, el funcionario recibió el dinero y jamás rindió. Algunos vales y anticipos rendidos con facturas que contenían recibos falsos o facturas falsas. Por eso es que en la primera sentencia no solamente es peculado doloso por apropiación, sino también falsedad, ¿no? Por uso de documento privado falso, debido justamente a esta emisión de recibos y facturas falsas. Y el otro tema era vales rendidos, donde el propietario ha negado el giro de las facturas y de los recibos, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha asustado seguramente en un primer momento por el caso de lo limpio de la corrupción, ¿no? Que fue, digamos, un caso bastante mediático. Se apersonaron y dijeron, no, esos recibos son míos, pero se me perdieron. No, son míos, pero me los robaron. No, son míos, pero yo le di a fulano y fulano le dio a sutano y sutano, en fin. De mucha gente negó haber girado las facturas. O sea, aceptaron que sí eran de ellos, pero negaron haberlos girado. Entonces, en base a eso se hicieron estas dos carpetas de control. Y aquí quiero ser claro con respecto a este instrumento llamado carpetas de control. La carpeta de control es un documento que emite la Contraloría General de la República cuando, estando realizando una acción de control, determina que podría estarse cometiendo un ilícito penal o podría haberse cometido un ilícito penal, porque estamos hablando de controles posteriores. Entonces le informa al Ministerio Público a través de una carpeta de control la posibilidad de la comisión de ilícitos penales y de presuntos responsables. Y se lo informa para que investigue, ojo. La carpeta de control no tiene la calidad de pericia. ¿Por qué? Porque la carpeta de control se emite
antes de comunicarle los hallazgos al funcionario o al investigado. O sea, todavía no te he dado la oportunidad de contradecir, de ejercer tu derecho a la defensa. Cuando, por ejemplo, se te hace una pericia, la misma norma establece de que tú puedes presentar tus peritos y tus peritos pueden ir y observar la pericia que se está realizando en el camino. Y una vez que se ha terminado, el perito que tú nombraste puede firmar conjuntamente con los peritos del Ministerio Público, o si está en contra puede elaborar su propia pericia contradiciendo la pericia que hizo el Ministerio Público. En este caso no ocurrió nada de eso. La carpeta de control, que era un documento previo, determinaba la posibilidad de ilícitos y se tomaron como si fuesen pericias. Y en base a eso se sentenció a Santa Cruz Alarcón en el año 2018. Y mira, la sentencia de Santa Cruz Alarcón corre recién desde el año 2018, o sea, él está sentenciado hasta el año 2028 y ya ha tenido 4 años de prisión preventiva desde el 2014. Y esos 4 años no se los están computando. O sea, Santa Cruz Alarcón al 2028 cumpliría 14 años y en este momento le están formulando otra acusación por peculado también, pidiéndole 10 años, 8 meses más. O sea, estaría en prisión 24 años, 8 meses por un delito de peculado doloso. ¿Por qué digo un delito de peculado doloso? Porque el peculado doloso por apropiación tiene 2 figuras, para sí y para otros. Vale decir, tú te quedaste con fondos del Estado para tu bolsillo o te quedaste con fondos del Estado para otro, ¿no? En este caso, para la campaña política de Manos Limpias del año 2014. Esa es la imputación fiscal, ¿no? Pero el delito es uno solo. El delito es peculado por apropiación. O sea, supuestamente Santa Cruz Alarcón se quedó con fondos del Estado. Si los usó para sí o los usó para otro, eso no es una... O sea, no es una causal para separar, bueno, al menos desde mi punto de vista, yo no soy abogado, para separar como si fuesen 2 delitos los cometidos, cuando es solamente uno, ¿no? Es un mismo caso, es un mismo delito, pero como decía yo al inicio del tema, pareciera que la Fiscalía lo está haciendo o lo quiere hacer ver ante los juzgadores como casos distintos y delitos distintos. Por eso es que invocaba este principio de que existe en el derecho penal, en el que un procesado, un reo, un sentenciado no puede ser juzgado 2 veces por el mismo caso, porque se estaría vulnerando si se probase esto, un principio constitucional. Ahora, lo que sorprende del caso de Santa Cruz Alarcón es que la artillería de la Fiscalía ha ido contra él como receptor de los vales y quien supuestamente dispuso del dinero. Pero por lo que se entiende en el delito de peculado, alguien debió de entregarle el dinero y alguien debió de custodiar que ese dinero sea rendido a la entidad que emitía los vales. En este caso existe pues una participación directa, por ejemplo, de quien en ese momento era tesorero de la entidad, ¿de acuerdo? Pero resulta que en el proceso judicial los otros actores no están. ¿Cómo entender esto? Claro, lo que pasa es de que hay la norma de tesorería que son emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, deben convertirse en una directiva interna de tesorería. En esta directiva interna de tesorería se establecen, recogiendo lo establecido por la norma de tesorería, se establecen quiénes son los responsables de los fondos del Estado, quién es responsable de la caja chica y qué tratamiento se le debe dar. Entonces, ¿qué es lo que establece la norma? La norma establece que los responsables del fondo, de los fondos del Estado en una entidad es el tesorero y el administrador. Eso está claramente establecido
tanto en la norma del Ministerio de Economía y Finanzas como en la directiva de la misma municipalidad. Dos, si yo te otorgo un vale o un anticipo, no te puedo otorgar un segundo vale o un segundo anticipo si antes no has rendido el primero. Si antes no has rendido el primero. Y tres, la emisión de vales y anticipos tienen un monto establecido. O sea, vamos a suponer 500 soles. Entonces yo no te puedo girar un vale por 2.000 cuando la norma interna dice 500. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del funcionario? O sea, viene un funcionario o un trabajador y te pide un vale por 10.000 soles y tú como tesorero se lo vas a dar. No, pues. El tesorero es el responsable de cautelarlo. ¿Quién es el responsable de cautelar los intereses del Estado? A Santa Cruz Alarcón le dieron 72 vales. Yo no digo que él esté exento de la responsabilidad de tener que rendir, no. Ha sido su negligencia el no haber rendido. Pero ha habido una responsabilidad mayor establecida en las normas internas por parte de aquellos que autorizaron la emisión de esos vales y de esos anticipos. Y esa responsabilidad no está siendo proporcional al momento de establecer penas. En el caso del tesorero y del administrador, ¿qué es lo que se está pidiendo? Se está pidiendo, y ahí sí se está subsumiendo en un solo delito, mira, ahí sí se está colocando peculado por apropiación para sí y para otros, un solo, 6 años, 8 meses. Y a Santa Cruz Alarcón ya está preso por peculado por apropiación para sí, donde le han impuesto 8 años más 2 años por falsedad, por uso de documento privado falso, y ahora le piden 10 años, 8 meses por peculado por apropiación para otro. Entonces, si sumamos los 8 años más los 10 años, 8 meses, serían 18 años, 8 meses para Santa Cruz Alarcón y 6 años, 8 meses para los funcionarios que tenían la responsabilidad de cautelar los intereses del Estado. Esa es la incongruencia que yo veo en la acusación fiscal. Hay una desproporción lamentable que no tiene explicación lógica, ¿no? Y como tú bien lo has señalado al comienzo, se está vulnerando un principio fundamental que es el ne bis in idem, ¿no? De que a nadie se le puede juzgar 2 veces por el mismo delito. O sea, el delito o el supuesto delito es el peculado por apropiación, o sea, haberse quedado con fondos del Estado, que si fueron para ti o fueron para otro, claro, el Código Penal establece esas 2 figuras, pero ¿por qué las establece? Porque podría ser que, por ejemplo, el alcalde, vamos a suponer, de una municipalidad, le pidió a un funcionario, le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito dinero, sácate un vale por 2.000 soles. Y el funcionario fue a tesorería, le dieron el vale y le entregó el dinero al alcalde. Esa podría ser una figura. Pero la otra figura es de que el funcionario, por alguna razón, necesitaba dinero, entonces va a tesorería, que no era propia de la actividad, lógicamente estamos hablando por hechos que no eran propios de la actividad funcionarial del Estado, va y le dice, gírame 1.000 soles, y va y se gasta los 1.000 soles él. Entonces, como hay esas 2 figuras, pues, lógicamente el Código Penal establecía la posibilidad de ambas figuras, ¿no? Pero no para que en un mismo caso las separes en 2, ¿no? Eso es inaudito. Y vamos al tema de por qué discriminas, o sea, ¿por qué a Santa Cruz Alarcón sí se lo separas en 2 y al resto de funcionarios no? Si ambos son autores directos, si tú ves la acusación presentada, ambos son autores directos. Y ojo, en esta segunda oportunidad tampoco pretendió que fueran incluidos ni el gerente de administración ni el tesorero, el fiscal. No los había presentado para desacumulación. Y ha sido la sala, ante la apelación de la defensa técnica de Santa Cruz Alarcón, la sala que le ha enmendado la plana y le ha dicho, oye, tú tienes que considerar a todos si es el mismo delito. Son autores directos. ¿Por qué no están ellos y por qué sí está Santa Cruz Alarcón en tu acusación?
Y recién en enero del 2019, la entonces juez Gil Udeña, que ahora ya no está, emitió la resolución que aprobaba la desacumulación para todos, como debía ser. Si todos están inmersos en un mismo delito, todos deberían ser juzgados al mismo tiempo. Y esta es una práctica que viene presentándose no de ahora, Daniel, sino ya parece ser un modus operandi de parte de esta fiscalía de desacumular de manera individual. Mira el despropósito que se ha cometido. Se ha sentenciado a Norma Muro por asociación ilícita a ella sola. Ella se asociaba con ella sola. Con ella sola. O sea, disculpe la broma, pero en el criterio de la inaudito. Ese es el razonamiento, pues. Ese es el razonamiento. O sea, una fiscalía que desde el caso, ojo, inició en julio del 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 años después. Exactamente acaba de cumplir 7 años el caso Limpio de la corrupción. Más aún, Daniel. 3 años que concluyó la investigación preparatoria, o sea, 3 años que supuestamente este fiscal no realiza ningún acto de investigación y sigue a exclusividad. A lo que voy es, en 7 años del proceso, de los cuales el fiscal se ha tomado 4 años para investigar, hasta ahora él no puede establecer siquiera la existencia de una organización criminal o de una asociación ilícita para delinquir. No quiero decir con esto que muchos de los involucrados en el caso sean inocentes. Quizá haya casos en los que está probada la comisión de actos de corrupción, pero hay que ser muy responsables en señalar lo siguiente. Este caso se inicia por asociación ilícita y lavado de activos. Esa fue la imputación inicial, esa fue la madre en tipo penal por los cuales se ordenó la orden de captura y se mandó a los funcionarios del caso Limpios de la Corrupción a prisión preventiva. Pero 7 años después la Fiscalía no puede siquiera acusar por estos delitos. Entonces, deja mucho que desear el desempeño del fiscal Zapata Orozco, al margen de los otros cuestionamientos que tiene, que son muchos, sobre su permanencia en el Ministerio Público, pero en la conducción de esta carpeta fiscal que se ha ido desmoronando de a pocos, al punto que él ha tenido que buscar u optar por las desacumulaciones para conseguir sentencias, deja mucho que desear. Mira, y lo que se tuvo inicialmente, toda esta armatoste de un caso gigantesco, ha quedado reducido a desacumulaciones muy puntuales, con sentencias muy puntuales, y en las que se han presentado situaciones como la que usted nos acaba de mencionar de Norma Muro, ¿no? Mira, es que el problema es también la fiscalía, la tercera fiscalía provincial penal, no es una fiscalía especializada en corrupción de funcionarios. Entonces, cuando se desacumuló, si considerabas de que el caso debió pasar esas desacumulaciones a la fiscalía correspondiente, en este caso a corrupción de funcionarios, para que el fiscal Zapata continúe con el caso principal y no se distraiga con los casos desacumulados, ¿no? Sin embargo, no se hizo eso porque cuando se desacumula ya existía, por si acaso, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios. De tal manera que el juzgado especializado también existe y por eso es que el juzgamiento de estos casos se realiza en estos juzgados especializados, ¿no? Sin embargo, la Fiscalía no es especializada. Entonces, mira el tema de plazos. ¿Por qué desacumulas? Tú mismo lo has dicho, para resolver con celeridad. ¿Por qué? Porque se tiene todo ya prácticamente cerrado, ¿no? Te voy a leer textualmente lo que dice el juez y que toma la sala. Dice, la apuesta por la desacumulación de imputaciones lo es para simplificar el proceso y resolver con prontitud, dado que existen elementos suficientes que importa su conocimiento con independencia. Entonces, el 2018 se pide desacumular este tema. Se emite ¿cuándo la resolución? Enero del 2019, hace 2 años y medio, Daniel.
que la juez Gil Udeña aprobó la desacumulación. Ya. Lamentablemente, aquí hay un problema entre el Poder Judicial y la Fiscalía, porque cuando se da por consentida sin que haya habido ninguna contradicción a esta resolución, pero se da por consentida recién en febrero o marzo del 2020, hace año y medio. Y desde hace año y medio, a pesar de tener todo supuestamente cerrado, recién se acusa. Entonces, cuando uno, en el ejercicio lógico de su derecho, va y queja al fiscal porque no cumple con los plazos, lo toman como un tema personal, como si uno tuviese algún tipo de rencilla de manera personal. No, las personas ejercemos nuestro derecho porque la ley así lo avala, y la Constitución también. Todos tenemos derechos por igual, seamos los investigados, o seamos fiscales, o seamos jueces. Todos tenemos derechos. Y esos derechos no pueden ser vulnerados. Entonces, ahora estamos frente a un caso en donde están inmersos 8 funcionarios, si más no me equivoco, ¿no? En donde con carpetas de control, nuevamente con las mismas carpetas de control, y mira, Daniel, ya existen informes finales. Las carpetas de control, yo te mencioné que se elaboraban mientras se estaba ejecutando una acción de control. Acción de control que iba a concluir con un informe final. Bien, ese informe final ya se dio. Y no encuentra responsabilidad penal. Y ese informe final dice de que no hay responsabilidad penal, no porque no haya habido apropiación, sino porque la municipalidad no agotó la vía administrativa. ¿En qué sentido? En que nunca le solicitó a Santa Cruz Alarcón que rinda los vales de anticipos. Que rinda los vales de anticipos, ¿no? Lógico, claro, en la lógica del fiscal Zapata dice, pero no había la obligación. La obligación era de Santa Cruz Alarcón de rendir. ¿Por qué la municipalidad le tiene que exigir? ¿Por qué? Porque justamente ahí va el meollo del asunto. Porque el responsable de la administración de los fondos no es Santa Cruz. El responsable de la administración de los fondos es Tesorería. Es el responsable de Caja Chica. Es quien dio de manera indiscriminada dinero, ¿no? Yo he sido funcionario público, he sido gerente. Y por lo menos en las entidades donde he trabajado, mientras he trabajado, nunca se hizo este tipo de prácticas, por ejemplo, ¿no? Que son prácticas, ojo, no de ahora, son prácticas ni tampoco empezaron con Roberto Torres, sino desde muchísimo antes. Y también después, ¿no? Acuérdate el caso de Henry Chiclayo, creo que fue, que también dejó de rendir vales de anticipos y se le terminó descontando de sus remuneraciones, ¿no? Se le terminó descontando de sus remuneraciones, ya. Entonces, no es algo nuevo ni nada por el estilo. Es una práctica en entidades como las municipalidades, en donde se giran vales, se giran anticipos para actividades. Ahora, todos estos vales y anticipos se han girado para una determinada actividad y el fiscal lo ha reconocido, pero por el solo hecho de no haber sido rendidos, dice, la totalidad ha sido apropiada ilícitamente por Santa Cruz. Pero las actividades se realizaron, o sea, celebración del Día de la Madre, celebración del Día del Padre, fiestas patrias, inauguración de tal obra, inauguración de la otra obra, y esas actividades no se realizaron de manera gratuita, ¿no? Quienes llevaron su equipo de sonido, sus toldos, los sándwiches, la gaseosa, lo que fuere que pueda haber sido utilizado, tuvieron que haber recibido su pago. ¿El problema cuál era? El problema es que se le pagaba la mano y se le decía, ya después te voy a girar, después te alcanzo el recibo, la factura, y nunca lo hacían. Y se acumulaba y se acumulaba y se acumulaba y nunca se rindió. Yo no quiero hacer una defensa irrestricta de nadie acá, pero creo yo de que sí se está cometiendo un uso y abuso de las normas penales en este caso. Esperemos que haya un mayor criterio de aplicación de justicia
en este caso y en todos los otros casos que tiene el Ministerio Público. Hemos abordado el caso de Carlos Santa Cruz porque se está presentando esta situación, pero es de lo que conocemos. No sabemos en cuántos otros casos el Ministerio Público está teniendo este comportamiento evidentemente errático. Esperamos que de verdad se pueda corregir a tiempo y que en todo caso sea el Poder Judicial quien ponga los ojos bien abiertos sobre estas pretensiones de la Fiscalía para hacer justicia, que no implica liberar culpables, sino simplemente administrar justicia como corresponde. Don Juan, quiero agradecerle la gentileza de haber aceptado conversar con nosotros, siempre es un gusto. Espero poder reunirme en una nueva oportunidad ya para hablar de temas económicos, que es su fuerte y que además en estas circunstancias de la coyuntura nos van a servir mucho para entender las tantas complejidades que podrían venirse con malas decisiones del gobierno nacional. Un fuerte abrazo, saludos para la familia. Gracias, Daniel. Saludos también. Fue el economista Juan Miguel Valdivia Goicoechea. Hemos hablado del caso Carlos Santa Cruz en el proceso de la presunta organización Los Limpios de la Corrupción. Mucho cuidado a la manera en la que se aplica la justicia o se administra justicia en estos casos tan sonados, tan mediáticos, pero en los que evidentemente se han cometido más de un atropello.